¿Quién es Jesús y por qué Él es tan importante y tan trascendental en la historia de la humanidad y para el ser humano? En este video quiero hablarte acerca de Jesús y quién es verdaderamente Jesús y lo que significa para cada uno de nosotros y por qué creer en Él. Vamos a leer diferentes pasajes bíblicos que nos van a relatar y nos van a mostrar quién es Jesús y vamos a destacar varios puntos acerca de la persona de Jesús y lo que Él representa y significa de acuerdo a estos pasajes bíblicos. Primeramente, Él es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 15 y 16 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. San Juan capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos dos pasajes nos muestran que Jesús es el Hijo de Dios, que Él viene directamente de Dios Padre y que dentro de Él está toda la esencia de Dios y que no solo es un profeta más, no solo es un personaje más en la historia de la humanidad, Él es el único, el unigénito Hijo de Dios. Número 2, no solo es el Hijo de Dios, sino que también es Dios. En San Juan capítulo 10, versículo 30, dice este pasaje muy breve, yo y el Padre uno somos. Si el Padre es Dios y es uno solo con Jesucristo, entonces Jesús también es Dios como tal. Es importante entender esto no solo porque Jesús es el Hijo de Dios, sino que dentro de Él está la esencia de Dios mismo, de tal manera que lo hace y lo capacita y lo faculta como Dios al mismo tiempo. Número 3, Él es el buen pastor. En San Juan capítulo 10, en el versículo 11, 14 y 27, Él menciona, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él es el buen pastor, significa que no va a haber mejor persona que pueda guiar tu vida, que pueda alimentar y cuidar tu vida, haciendo referencia a que nosotros somos las ovejas y que Él es el mejor pastor, el buen pastor, es decir, que no va a haber quien pueda hacer mejor papel, mejor trabajo, guiando, cuidando, alimentando, protegiendo tu vida más que Jesús. Número 4, Él es nuestro Salvador. Y vamos a leer un par de pasajes, primero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Salvador del mundo. La persona de Jesús proveyó salvación para toda la humanidad, de tal manera que a través de su vida y su muerte, todos podemos tener acceso al cielo y poder vivir la vida eterna junto con Él en el momento en el que nosotros decidimos creer en Él de todo corazón y hacerlo nuestro Salvador. Número 5, Él es el creador de la vida. En San Juan capítulo 1, en el versículo 3, dice este pasaje, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En San Juan capítulo 14, versículo 6, dice Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que todo lo que tenga vida y que haya esencia de vida en ello, Jesús es el ingrediente principal, el motor que provee la vida para todo ser viviente y para todo ser humano. Número 6, Él es la palabra, el verbo y la verdad. San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y San Juan 14, versículo 6 dice Jesús hablando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la esencia de la palabra. Todo lo que está escrito en la Biblia es la esencia y la persona de Jesús impresa. Él es la fuente de toda palabra que viene de Dios. Él es la esencia de las palabras que salen de la boca de Dios. Así que el Verbo, que es la palabra, ha existido desde el principio, hablando de Jesús, que ha estado desde siempre y que a través de Él se dio a luz o se produjo toda la vida que hay en este planeta Tierra y en este universo y en los demás universos. Es decir, Él es la palabra de Dios. Número 7, Él es el camino al cielo. Y en San Juan 14:6 leemos este pasaje nuevamente. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al cielo y nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesús. Jesús es el puente, Jesús es la conexión que nos permite acercarnos a Dios Padre. Y nadie puede llegar al cielo y vivir la vida eterna si no es a través de Jesús. Número 8, Él es el mediador entre Dios Padre y los hombres. El hecho de que Él sea mediador significa de que Él es el enlace, Él es el intermediario, Él es la conexión, el puente, Él es el medio como tal, que permite que los hombres, que el ser humano se pueda conectar con Dios, que el ser humano pueda tener una relación para con Dios. Si Jesús no hubiera venido a la tierra y no hubiera hecho el sacrificio y no hubiera entregado su vida, no se hubiera abierto ese enlace, esa conexión, esa puerta para que el ser humano pudiera accesar a Dios directamente. Por eso, a través de Jesús y gracias a Él, hoy cada ser humano por su propia cuenta puede acercarse confiadamente, directamente al trono de la gracia de Dios. Jesús lo hace posible porque Él es nuestro intermediario para con Dios. Vamos a leer este pasaje en Primera de Timoteo, en capítulo 2 y el versículo 5 nos dice esto: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos capítulo 12, versículo 24 nos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que estos dos pasajes nos muestran claramente que Jesucristo hombre, el que vino a la tierra y nació y entregó su vida por nosotros, que también es el Hijo de Dios y es Dios, propició, proveyó, abrió el camino para que podamos conectarnos con el Padre, siendo Él nuestro intermediario. Y por último, Jesús es nuestro amigo. En San Juan capítulo 15, versículo 13, nos dice este pasaje. Jesús hablando dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús no solo quiere ser nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús quiere llegar a ser nuestro amigo. Él quiere tener una relación íntima, cercana, profunda con nosotros, de tal manera que podamos depositar toda nuestra confianza en Él, de tal manera que podamos acudir a Él en todo momento, que podamos tener la confianza y la seguridad, la certeza de que Él va a estar de nuestro lado en todo momento. Él prometió que nunca nos iba a dejar solos, que Él iba a estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿por qué Jesús es tan importante? ¿Qué es lo que Él provee? ¿Cuál es la actividad de Jesús para nosotros? ¿Qué recibimos a través de Jesús? ¿Y por qué es tan trascendental que creamos en Él y que lo tengamos en nuestro corazón y decidamos seguirle a Él? Vamos a ver los siguientes puntos que nos mencionan qué es lo que Jesús hace a favor del ser humano. Número 1, Él ya entregó su vida por nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 24, leemos: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este pasaje nos deja claro que Jesús fue la persona que entregó su vida en ese madero, en esa cruz, para que nosotros fuésemos justificados de todos los pecados, y que habiendo estado muertos en esos pecados, Él vino para quitarnos esa muerte y darnos su vida. Él ya entregó su vida por nosotros para que nosotros recibamos esa vida de Él y podamos recibir salvación. Número 2, Él perdona y limpia pecados. Mateo capítulo 9, en el versículo 6, leemos: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. San Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este último pasaje hace referencia a Juan el Bautista cuando estaba bautizando en el Jordán y ve a Jesús que se está acercando a él para ser bautizado, pero cuando ve a Jesús se da cuenta que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra persona en el mundo, no hay otra persona con la facultad de limpiar y perdonar pecados. Solo Jesús directamente. Él es el Cordero que fue entregado por Dios mismo para perdonar y limpiar todos nuestros pecados. Número 3, Jesús aboga por nosotros ante el Padre. Él es nuestro abogado, Él es el que está intercediendo, Él es el que está pidiendo por nosotros, Él es el que está haciendo memoria de nosotros delante de Dios, y Él está ahí al lado derecho, a la diestra de Dios, intercediendo, abogando por nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la persona que fue entregada para que nuestros pecados fueran absueltos, fueran limpios y perdonados. Eso lo hace a Él el justo, aquel que aboga por nosotros delante de Dios. Así que cuando yo decido pedirle perdón a Dios Padre por los pecados que he cometido, por un mal que he hecho, y yo lo hago delante de Dios, Jesús está ahí al lado de Dios Padre diciéndole: Él te está pidiendo perdón, yo ya di mi vida por Él, yo ya derramé mi sangre para que Él fuera absuelto de ese mal del cual te está pidiendo perdón. Por eso es importante reconocer que tenemos al mejor abogado delante del Padre para con nosotros, Jesucristo mismo. Número 4, en su nombre pedimos al Padre y el Padre lo hace. Y Jesús prometió esto y lo mencionó en estos pasajes que vamos a leer a continuación. San Juan capítulo 14, versículo 13 nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. San Juan capítulo 15, versículo 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El hecho de que Jesús nos haya permitido pedir al Padre y que en su nombre el Padre va a hacer las cosas que nosotros le pidamos, nos abre la puerta para reconocer y saber que cualquier necesidad que haya en nuestras vidas va a ser suplida directamente por Dios. Ahora, esto nos muestra dos cosas que necesitamos entender para pedir en su nombre. Que el hecho de que Jesús haga real y haga palpable y cumpla que lo que pidamos en su nombre a Dios Padre, Él lo haga posible. Esto va a permitir que Dios Padre sea glorificado por algo que está proveyendo. Pero en segundo lugar, nos dice en este pasaje que leímos que tenemos que permanecer en Él y en su palabra. Es decir, la palabra de Dios dentro de nosotros, practicada en nuestro diario vivir, abre la puerta para que tengamos ese respaldo y esa certeza de que lo que vayamos a pedir delante de Dios en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo a su palabra y Él no puede mentir y Él no puede quedar mal a lo que Él prometió. Número 5, Él nos da vida.
Y la clase de vida que Él nos da es una vida en abundancia y una vida que nadie en este mundo nos puede dar. San Juan capítulo 10, versículo 10 nos muestra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y por último, número 6, hay una promesa de Jesús que aún no se cumple, pero estamos esperando con mucho anhelo y con mucho deseo. Y este último tiene que ver con que Jesús vendrá por su iglesia muy pronto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, leemos esta promesa de Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es algo que aún no sucede, pero los hijos de Dios lo estamos esperando con muchas ansias y con mucho deseo en nuestro corazón. Jesús va a venir un día por su iglesia, por los hijos, por aquellos que se entregaron y lo reconocieron a Él como su Señor y Salvador. Y eso está latente y está cerca. Así que te animo a conocer a Jesús y entregar tu vida a Él para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Jesús es una persona diferente. Muchos pueden hablar de profetas, otras religiones hablan de otros hombres, pero hablarte de Jesús y hablarte de las características que mencioné en este video lo hacen a Él el único capaz de proveer vida eterna y el único capaz de darnos acceso al cielo y vivir en el cielo eternamente, en esa vida eterna junto con Dios Padre. Espero que este video te haya ayudado, haya sido de bendición, y espero que tu vida pueda llegar cada vez más cerca al conocimiento de quién es Jesús y puedas vivir con su salvación y su señorío, porque sé que tu vida va a ser totalmente diferente. Dios te bendiga.